Estimados buscadores de bienestar y libertad, ¿alguna vez se han sentido atrapados como si una fuerza invisible, pero innegablemente poderosa, les impidiera avanzar hacia la versión más brillante y auténtica de ustedes mismos? A menudo, esa fuerza no es externa, no es un obstáculo impuesto por el mundo, sino una cadena autoimpuesta, un patrón recurrente, un hábito arraigado que cariñosamente, o quizás con resignación, llamamos vicio. Esta es una invitación, no a la condena, sino a la reflexión profunda, a la valiente confrontación de aquello que nos resta, que nos disminuye, que nos impide brillar con nuestra propia luz. Es el momento de mirar de frente a esos comportamientos que, aunque nos ofrecen un consuelo efímero o una distracción momentánea, a largo plazo nos roban la paz, la salud, las relaciones y en última instancia nuestra propia esencia, ese sentir que algo nos domina, que una parte de nosotros actúa en contra de nuestros deseos más profundos. Es una experiencia humana universal, un eco silencioso que resuena en el alma de muchos, una batalla interna que se libra día a día, en la quietud de la mente, en la urgencia del impulso, en la promesa rota de mañana empezaré, o esta es la última vez. Estas son las cadenas que prometen libertad, pero entregan esclavitud, disfrazadas de pequeños placeres, de escapes momentáneos, de rutinas que se sienten inofensivas al principio, pero que con el tiempo tejen una red de dependencia de la que parece imposible salir. Pensemos en esos vicios, no solo como grandes adicciones destructivas, sino también como esas pequeñas fugas diarias, esas zonas de confort tóxicas que nos impiden crecer. Pueden ser el consumo excesivo de cualquier cosa, desde el azúcar hasta las redes sociales, desde la procrastinación crónica hasta la búsqueda incesante de validación externa, desde el chismorreo hasta la queja constante. Todos ellos, de alguna manera, son mecanismos de escape, respuestas maladaptativas a un dolor, a un vacío, a un aburrimiento o a una ansiedad subyacente. Se convierten en muros invisibles que construimos alrededor de nuestro potencial, limitando nuestra capacidad de experimentar alegría genuina, de forjar conexiones significativas, de perseguir nuestros sueños con una energía desbordante y una claridad mental inquebrantable. La ironía es que lo que inicialmente prometía alivio termina por convertirse en una prisión, una rutina que, lejos de liberarnos, nos encadena más firmemente a un ciclo de culpa, vergüenza y arrepentimiento, una espiral descendente que carcome lentamente la autoestima y la confianza en uno mismo, dejándonos con la sensación de que somos incapaces de cambiar, de que estamos destinados a repetir los mismos errores una y otra vez. Pero este ciclo puede romperse, la narrativa puede reescribirse. El poder reside en cada uno de nosotros para elegir un camino diferente. Pero dentro de cada uno de nosotros reside una fuerza inmensa, un anhelo innato de libertad, de autenticidad, de vivir una vida plena y sin arrepentimientos. Ese anhelo es la chispa que enciende la posibilidad de la transformación. Es la voz que susurra que hay una manera diferente, un camino hacia la liberación. Este espacio es para explorar precisamente eso. ¿Cómo podemos desmantelar esas cadenas invisibles? ¿Cómo podemos reprogramar nuestras mentes y nuestros cuerpos para elegir conscientemente el bienestar, la salud y la realización personal? No se trata de una batalla contra nosotros mismos, sino de un proceso de autodescubrimiento, de comprensión de las raíces de esos comportamientos y de la construcción de nuevas herramientas, nuevas estrategias y una nueva mentalidad que nos empodere para retomar el control de nuestras vidas. Es un viaje que requiere coraje, honestidad y persistencia,
pero es un viaje que promete recompensas invaluables, la recuperación de nuestra energía vital, la claridad mental, la paz interior y la capacidad de vivir en plena alineación con nuestros valores más elevados. Es la promesa de un amanecer donde la niebla de los vicios se disipa, revelando un horizonte de posibilidades ilimitadas, una vida donde somos los maestros de nuestro destino, no los esclavos de nuestros impulsos. Así que, antes de sumergirnos profundamente en las estrategias y los enfoques para desmantelar estas ataduras, para comenzar esta conversación transformadora y construir una comunidad de apoyo mutuo, me gustaría invitarlos a una reflexión inicial, a compartir esa primera capa de vulnerabilidad, que es el cimiento de todo cambio. Díganme, ¿qué vicio o hábito sienten que más les pesa en este momento? ¿Qué es aquello que más desearían soltar para poder dar un paso gigante hacia la versión más libre y empoderada de ustedes mismos? Esa que saben que está esperando ser liberada. De vulnerabilidad, que es el cimiento de todo cambio. Díganme, ¿qué vicio o hábito sienten que más les pesa en este momento? ¿Qué es aquello que más desearían soltar para poder dar un paso gigante hacia la versión más libre y empoderada de ustedes mismos? Esa que saben que está esperando ser liberada. Y mientras piensan en ello, permítanme guiarles hacia la verdad incómoda que subyace a esa pregunta. La verdad sobre la ilusión del control. Esa falacia que nos susurra al oído que somos los amos de nuestras propias cadenas, que podemos elegir cuándo y cómo soltarlas, que ese cigarrillo, esa copa de más, esa procrastinación crónica, esa adicción a la validación externa, ese patrón de autosabotaje, son meras herramientas a nuestra disposición, no grilletes invisibles que nos atan con firmeza a un pasado que ya no nos sirve, a un presente que nos limita, a un futuro que se desdibuja con cada repetición de lo mismo, con cada excusa que construimos para justificar nuestra inacción, nuestra incapacidad percibida de romper el ciclo. Piensen en ello por un momento. La ilusión del control es una trampa exquisitamente diseñada por nuestra propia mente, un mecanismo de defensa que nos protege de la aterradora realidad de nuestra propia impotencia frente a ciertos impulsos, frente a ciertos patrones arraigados que se han convertido en parte de nuestra identidad, en un falso amigo que nos ofrece un consuelo momentáneo a cambio de nuestra libertad a largo plazo. Nos decimos a nosotros mismos que lo tenemos bajo control, que esta vez será diferente, que podemos manejarlo, que es solo un pequeño placer, un escape inocente, una forma de lidiar con el estrés, una muleta necesaria en este mundo caótico. Pero la verdad, la cruda verdad, es que la muleta se ha convertido en una extensión de nuestro propio cuerpo. Y la idea de caminar sin ella nos aterra más que la propia cojera. Nos hemos acostumbrado tanto a su peso, a su familiaridad, a la comodidad de su presencia, que hemos olvidado cómo se siente la ligereza de la autonomía, la fuerza de una pierna que puede sostenerse por sí misma, la alegría de un movimiento sin restricciones. Esta ilusión no es un monstruo externo que nos acecha, es un autoengaño sutil, una narrativa interna que hemos construido con el tiempo. Ladrillo a ladrillo, cada vez que cedimos, cada vez que justificamos, cada vez que negamos el poder que ese hábito o vicio tiene sobre nosotros. Es la voz que nos dice mañana, la voz que nos dice solo una vez más, la voz que nos dice no es tan grave, la voz que nos dice eres débil si no puedes resistirlo, cuando en realidad la verdadera debilidad reside en nuestra incapacidad de reconocer que no estamos ejerciendo control en absoluto, que somos los títeres de un programa subconsciente que se ejecuta en segundo plano, dictando nuestras acciones, modelando nuestras reacciones, moldeando nuestra realidad sin que nos demos cuenta. Es como si estuviéramos al volante de un coche, creyendo que lo conducimos, mientras un piloto automático invisible nos lleva por una ruta preestablecida, una ruta que nos aleja cada vez más de nuestro verdadero destino,
de la persona que anhelamos ser, de la vida que verdaderamente deseamos vivir, esa vida de propósito, de alegría, de autenticidad, de paz interior que siempre nos ha parecido un horizonte lejano, inalcanzable. La liberación de esta ilusión comienza con la honestidad brutal, con la valentía de mirar a los ojos a ese hábito o vicio y admitir, sin reservas, sin justificaciones, sin autorreproches, que no estamos en control, que somos nosotros quienes hemos cedido el poder, que somos nosotros quienes hemos permitido que se convierta en una fuerza dominante en nuestras vidas. No es un signo de debilidad, es el primer acto de fuerza, el primer paso hacia la recuperación de nuestra soberanía. Es como despertar de un largo sueño y darte cuenta de que las cadenas que sentías no eran de hierro, sino de niebla, de creencias limitantes, de miedos infundados, de una falsa sensación de seguridad que nos mantenía pequeños, predecibles, inmovilizados. Es el momento en que la verdad nos golpea con la claridad de un rayo, revelando que el poder no reside en la capacidad de controlar el vicio, sino en la capacidad de reconocer que el vicio nos controla. Y en esa epifanía, en ese instante de pura vulnerabilidad y aceptación, reside la semilla de la verdadera transformación, la chispa que encenderá el fuego de nuestra propia liberación. La oportunidad de desmantelar esa prisión invisible que hemos construido nosotros mismos, ladrillo a ladrillo, creyendo que era un refugio, cuando en realidad era una celda. Ese reconocimiento, esa admisión, esa entrega a la realidad de nuestra falta de control sobre aquello que nos pesa, es la llave maestra, el interruptor que apaga la ilusión y enciende la luz de la conciencia. Es el punto de inflexión donde dejamos de luchar contra la sombra y empezamos a buscar la fuente de luz, donde dejamos de culpar a factores externos y asumimos la responsabilidad de nuestra propia libertad. Es el momento en que nos damos cuenta de que el verdadero poder no reside en dominar el vicio, sino en elegir conscientemente no ser dominados por él, en elegir la incomodidad del cambio por encima de la cómoda prisión de lo conocido, en elegir la incertidumbre de un nuevo camino por encima de la certeza de una senda que nos lleva al mismo lugar una y otra vez. Es la promesa de una nueva narrativa, una donde nosotros somos los autores, los protagonistas, los arquitectos de nuestra propia libertad, una libertad que solo puede germinar en el terreno fértil de una vulnerabilidad honesta, una libertad que nos espera, siempre lista, al otro lado de esa poderosa ilusión de control. El ara sintió el frío metal de la llave contra su palma, un eco gélido de la advertencia de Lyra. Su voz aún resonaba en el pequeño estudio, un presagio de los peligros que aguardaban. La noche anterior se había disuelto en inquietud, no en descanso. La luz del alba apenas se filtraba por las rendijas de la ventana, pintando las polvorientas estanterías con tonos grises. Cada libro, cada pergamino, parecía guardar un secreto, susurrando verdades olvidadas a quien supiera escuchar. O al menos, eso creía el ara, con su corazón latiendo como un tambor de guerra. Desplegó el viejo mapa sobre la mesa, la superficie craquelada por el tiempo, las tintas desvanecidas, pero los contornos de las montañas de Eldoria, los ríos serpenteantes de Aetel y la brumosa ciénaga de las Lamentaciones aún eran legibles, un rompecabezas de geografía y leyenda. Había una marca, un símbolo grabado con una precisión inquietante, justo donde el templo velado, según los antiguos textos, se alzaba, un lugar que muchos consideraban un mito, una fantasía de bardos y cuentos para niños. Pero el ara sabía la verdad. La había sentido en el escalofrío que recorrió su espalda al tocar la llave. La había visto en los ojos de Lyra. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Su mano voló hacia el pequeño puñal oculto bajo su túnica. Un acto reflejo. Años de precauciones en las ruinas y los mercados sombríos la habían moldeado. Adelante, dijo, su voz tensa, un hilo de nerviosismo. La puerta se abrió para revelar a Kael,
el viejo cartógrafo, su barba blanca tan desordenada como siempre, sus ojos penetrantes como los de un halcón, siempre buscando algo, siempre analizando. Llevaba un farol en una mano y una bolsa de cuero en la otra, un equipo familiar para cualquier expedición. ¿Lista, Elara?, preguntó Kael, su voz ronca por el tabaco y los años de viajes. El sol ya se asoma por la cresta del dragón y la senda a las tierras sombrías no espera a nadie, menos a nosotros, los que buscamos lo que no debe ser encontrado. Elara asintió, recogiendo su propia mochila, el peso de la responsabilidad, el peso de la esperanza sobre sus hombros. Tan lista como puedo estar, Kael, respondió. Pero la marca en este mapa, la del templo velado, ¿has oído algo? ¿Alguna leyenda que lo conecte con la llave de los susurros? Kael frunció el ceño. Sus ojos se entrecerraron mientras estudiaba el mapa, su dedo nudoso trazando el símbolo, un gesto de profunda concentración. La llave de los susurros, murmuró, el nombre resonando en el aire como una vieja melodía olvidada. Es un cuento para asustar a los niños, Elara, una metáfora para la verdad que pocos desean conocer. Pero ese símbolo, ese sí, es diferente, es el emblema del guardián, un sigilo antiguo, muy antiguo, de una orden que se creía extinta, los custodios de la memoria. Su voz bajó a un susurro. Dicen que protegían algo más allá de la comprensión mortal, algo que podría reescribir el tiempo mismo, o romperlo en pedazos. Elara sintió un escalofrío. La llave en su palma pareció vibrar, una conexión innegable. Salieron del estudio, dejando atrás el tenue confort de la biblioteca, para adentrarse en la fría mañana. El aire era fresco y picante, con el olor a tierra húmeda y a los pinos que bordeaban el sendero. El camino que elegían era poco transitado, una senda de cazadores y contrabandistas, serpenteante y traicionera, que se elevaba hacia las faldas de las montañas de Eldoria. El silencio era casi total, roto solo por el crujido de las hojas secas bajo sus botas y el lejano graznido de un cuervo, un sonido ominoso en la inmensidad del bosque. Elara sentía la mirada de Kael sobre ella de vez en cuando, una mezcla de preocupación y respeto, una comprensión tácita de la magnitud de su búsqueda. La luz del sol se filtraba entre los densos doseles de los árboles, creando un mosaico cambiante de sombras y destellos en el suelo del bosque. Horas se convirtieron en un laberinto de pasos, el ascenso se hacía más empinado, el aire más delgado, sus músculos dolían, pero el fuego de la determinación ardía en el pecho de Elara, una llama que se negaba a extinguirse. Finalmente, al mediodía, llegaron a una meseta rocosa, un claro en medio del bosque, donde el viento soplaba con una fuerza inusitada, trayendo consigo el aroma a roca y a algo antiguo, algo primordial. Allí, oculto por la densa vegetación y los siglos de abandono, se alzaba lo que Kael había descrito como la Puerta del Guardián, una estructura de piedra ciclópea cubierta de musgo y enredaderas, con un arco imponente que parecía emerger de la misma montaña, su superficie lisa, sin adornos, salvo por el mismo emblema del guardián que estaba en el mapa, grabado justo en el centro del dintel. Era más grande de lo que Elara había imaginado, más imponente, una barrera infranqueable. Esta es la entrada a lo que sea que buscaras, Elara, dijo Kael, su voz baja, casi reverente. La leyenda dice que solo el verdadero portador de la llave de los susurros puede abrirla, y solo si su corazón es puro y su propósito justo. De lo contrario, la puerta permanecerá sellada para siempre, o peor, se abrirá para consumir al indigno. Elara miró el emblema, luego la llave en su mano. La conexión era innegable, tangible. Extendió la mano, el metal frío de la llave, rozando la piedra antigua. Una corriente de energía pareció recorrerla. Un susurro en su mente, no palabras, sino sensaciones, imágenes fugaces de un pasado lejano,
de voces que cantaban en una lengua olvidada, de luz y oscuridad entrelazadas. La llave encajó perfectamente en una pequeña hendidura que el Ara no había notado antes, oculta bajo el musgo, un mecanismo que había esperado siglos por su momento. Un suave clic resonó en el silencio, un sonido que pareció agitar el aire mismo. La piedra de la puerta vibró, el emblema del guardián comenzó a brillar con una luz azulada, intensa, pulsante. Lentamente, con un gemido que pareció salir de las entrañas de la tierra, la gigantesca puerta de piedra comenzó a deslizarse hacia un lado, revelando una oscuridad aún más profunda, un pasaje que se adentraba en el corazón de la montaña, un abismo de misterio y promesas. CTA comentario: este momento, esta revelación, cambió todo. La simple aventura se transformó en un viaje a lo desconocido, a la esencia misma de lo que creía saber. El aire que emanaba del pasaje era frío y denso, con un olor a humedad y a algo metálico, a magia antigua y a tiempo detenido. Kael encendió su farol, la luz anaranjada danzando sobre las paredes ásperas del túnel, revelando inscripciones que nadie había visto en eones. El templo velado, susurró Kael, no era un mito. El Ara era una verdad, esperando ser descubierta por quien tuviera el valor de mirar más allá de las sombras. El Ara dio un paso adelante, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y euforia. El camino hacia la verdad, hacia la fuente de los susurros, ahora estaba abierto, pero la oscuridad que se extendía ante ellos era vasta, insondable, y solo el tiempo diría qué secretos, qué horrores o qué maravillas aguardaban en sus profundidades, un futuro incierto que se desplegaba ante ellos como un pergamino sin fin, cada paso una nueva línea en una historia por escribir, un destino que ahora parecía entrelazado con los mismos hilos del universo, una travesía que apenas comenzaba, pero que ya prometía cambiarlo todo, para siempre. El aire mismo vibraba con una energía desconocida, un pulso cósmico que resonaba en sus huesos, cada respiración una sinfonía silenciosa de universos naciendo y muriendo, y la nave, un mero cascarón de metal y sueños, se deslizaba a través de un velo de estrellas que danzaban como luciérnagas en la oscuridad infinita. Un lienzo estelar donde el pasado y el futuro se entrelazaban en hilos de luz y sombra, un espectáculo tan sobrecogedor que el aliento se les cortaba en la garganta, dejándolos mudos ante la magnificencia del espacio, un vacío que ya no parecía vacío, sino lleno de promesas y peligros incalculables. Un camino que se extendía sin fin ante sus ojos asombrados, una senda que los llamaba hacia lo desconocido, hacia el corazón mismo de la galaxia Ethel, un nombre que había sido susurrado en leyendas antiguas, un lugar mítico donde los velos entre las dimensiones eran más delgados que el ala de una mariposa, un umbral hacia una realidad que desafiaba toda lógica conocida, una frontera donde la magia y la ciencia se fusionaban en una danza eterna, una danza que ahora les tocaba a ellos aprender, a ellos dominar, a ellos trascender, cada uno sintiendo el peso de un destino que no habían elegido, pero que ahora abrazaban con una mezcla de temor y una extraña excitación, una chispa de aventura que encendía sus espíritus, a pesar de la incertidumbre que los envolvía como una segunda piel, una piel de misterio y maravilla, una capa protectora contra el abismo de lo incomprensible, porque sabían, en lo más profundo de su ser, que no había vuelta atrás, que el puente había sido quemado, que las puertas del hogar se habían cerrado, al menos por ahora, y que su única opción era seguir adelante, hacia la luz distante que parpadeaba en el horizonte cósmico, una luz que prometía respuestas, pero también nuevas preguntas, un faro en la inmensidad, una guía en su odisea, una luz que a cada momento parecía crecer, revelando contornos, formas, estructuras
que antes eran invisibles, una nebulosa iridiscente que se transformaba lentamente en los pilares de una ciudad celestial, una metrópolis flotante entre las estrellas, sus torres alcanzando alturas inimaginables, sus puentes de energía conectando islas de tierra y cristal, un prodigio arquitectónico que desafiaba las leyes de la gravedad, una maravilla que solo podía existir en los reinos de la fantasía o en el corazón de la galaxia Aetel, el destino de su viaje, el lugar donde se decía que residía el oráculo estelar, el único ser capaz de desentrañar los secretos del hijo de las constelaciones, la profecía que los había arrastrado hasta aquí, una profecía que hablaba de un elegido, de un salvador, de un catalizador de cambio, y mientras la nave se acercaba, la ciudad revelaba sus intrincados detalles, sus jardines luminosos, sus cascadas de energía pura, sus habitantes, seres de luz y sombra, que se movían con una gracia etérea, sus formas fluidas, casi espectrales, un pueblo antiguo, guardián de conocimientos prohibidos, de verdades olvidadas, y el capitán Elara, con los ojos fijos en la pantalla principal, sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de reverencia y una punzada de ansiedad, porque sabía que entrar en Aetel no era simplemente visitar un lugar, era entrar en un santuario, en un templo cósmico, en el corazón latente de la creación, y a su lado, Kael, el joven astrónomo, murmuró con voz apenas audible: «Esto es más de lo que jamás imaginé. Elara, una biblioteca viviente de estrellas, un eco del primer aliento del universo», y sus palabras resonaron con la verdad de la situación. Cada pilar, cada luz, cada sombra en Aetel parecía contar una historia de eones, de civilizaciones que surgieron y cayeron, de estrellas que nacieron y explotaron, un tapiz cósmico tejido con el hilo del tiempo mismo. Y mientras preparaban la nave para el atraque, una sensación de inminencia los invadió, un presentimiento de que su verdadera prueba estaba a punto de comenzar, de que cada paso dentro de esa ciudad flotante los acercaría no solo a la verdad, sino también a un peligro que aún no podían comprender. Un peligro que acechaba en los recovecos más profundos de Aetel, en sus callejones de luz y sombra, en sus templos silenciosos, en el corazón mismo del oráculo estelar, un ser que no era ni bueno ni malo, sino un mero custodio de la verdad, un espejo que reflejaba el destino, sin juicio, sin piedad, solo la fría e inalterable realidad. Y ellos, los viajeros del vacío, los portadores de la profecía, estaban a punto de enfrentarla, a punto de desvelar los misterios que los habían perseguido a través de galaxias, a punto de descubrir si eran los salvadores que el universo esperaba, o meros peones en un juego cósmico mucho más grande de lo que jamás podrían haber imaginado. Un juego cuyas reglas se escribían con la sangre de las estrellas y el eco de los sueños olvidados. Una partida que se jugaba en el tablero del tiempo, y ellos, ahora, eran parte de ella, irrevocablemente, profundamente, eternamente, su destino atado a los hilos brillantes de Aetel, a los susurros del oráculo, a la promesa de un cambio que lo envolvería todo, para siempre. Una metamorfosis cósmica que ya se sentía en el aire, una transformación que los aguardaba en el umbral de esa ciudad etérea, en cada rincón de sus corredores luminosos, en la sabiduría ancestral que esperaba ser revelada, una verdad que los marcaría para siempre. El umbral se disolvió ante ellos, no con un estruendo, sino con una suave implosión de luz, una bienvenida silenciosa a la ciudad etérea que ahora se desplegaba majestuosa, sus estructuras cristalinas vibrando con una energía que se sentía antigua y nueva a la vez, una sinfonía de tonos imperceptibles que resonaban en sus huesos, no en sus oídos, una arquitectura que desafiaba cualquier lógica conocida, flotando ingrávida en un espacio que era a la vez sólido y gaseoso. Una maravilla sublime que les robó el aliento por completo, dejando un eco de asombro en sus almas.
Cada paso era una danza delicada sobre superficies iridiscentes y translúcidas. Los corredores luminosos se extendían infinitos como venas pulsantes de una entidad viviente, latiendo con una luz suave y constante que revelaba murales intrincados, símbolos arcanos grabados con precisión milenaria en las paredes, narrativas de un tiempo inmemorial, historias de seres primigenios que habían caminado por estos mismos pasillos sagrados, buscando la misma verdad trascendente que ellos, una verdad que ahora parecía tangible, casi al alcance de sus dedos expectantes. El aire mismo era un bálsamo reconfortante, fresco y cargado de un conocimiento que se filtraba en sus mentes sin esfuerzo consciente, una premonición clara de lo que estaba por venir, una expansión de su conciencia que ya comenzaba, un despertar lento pero ineludible, una metamorfosis interna que los preparaba, guiados por una fuerza invisible, una resonancia interna que los empujaba gentilmente hacia adelante. Llegaron finalmente a la cámara central, un vasto anfiteatro de luz concentrada, donde no había un púlpito ni un orador visible, solo un vórtice pulsante en el epicentro, una fuente inagotable de pura energía, de sabiduría ancestral que se manifestaba como una luz danzante, una nebulosa etérea de colores cambiantes que giraba sobre sí misma con gracia hipnótica, atrayéndolos inexorablemente hacia su núcleo. No hubo palabras audibles, no hubo sonidos comprensibles, solo una transferencia directa de conocimiento, una inmersión total y absoluta, sus mentes abriéndose como flores exóticas al sol naciente, absorbiendo torrentes de información, no lineal, no secuencial, sino holística e integrada, una comprensión instantánea de la interconexión de todo lo existente, del propósito intrínseco del universo, de su propio lugar esencial en la vasta e intrincada red de la existencia. Vieron el nacimiento explosivo de las estrellas, la danza gravitacional de las galaxias lejanas, la intrincada y milagrosa evolución de la vida en innumerables mundos distantes, no como observadores pasivos y ajenos, sino como participantes activos y conscientes, sintiendo la alegría desbordante de la creación, la desesperación profunda de la destrucción, la constante y cíclica renovación que impulsa sin cesar el cosmos. Una verdad que resonaba poderosamente con la metamorfosis cósmica de la que habían hablado. Una verdad que ahora era parte inalienable de su propio ser, grabada indeleblemente en lo más profundo de su ADN espiritual y esencial. Comprendieron que la separación era una ilusión ingenua, que cada conciencia era un fragmento invaluable del todo, que el amor era la fuerza primordial, el pegamento invisible que unía todas las cosas en perfecta armonía, una revelación que disipó todas sus dudas persistentes, todos sus miedos arraigados, una luz cegadora que quemó las impurezas de sus almas, dejando solo una pureza prístina y resplandeciente, una claridad absoluta e inquebrantable. La verdad no era una palabra, ni una imagen estática, sino una vivencia profunda, una resonancia vibracional que alteró la estructura misma de su percepción, reescribiendo por completo los fundamentos de su realidad, una marca indeleble que no podía ser borrada jamás, una transformación que los había consumido y renacido en un instante eterno, dejándolos con una nueva visión expandida, una nueva misión sagrada, una comprensión profunda de su papel como guardianes de la luz, como catalizadores del cambio, como tejedores de la verdad en un universo en constante expansión y evolución. Sus viejas identidades se desvanecieron como niebla matutina al sol, reemplazadas por un sentido de unidad profunda, de propósito colectivo inquebrantable, de una responsabilidad que no pesaba en absoluto, sino que elevaba sus espíritus, una ligereza del ser que nunca antes habían conocido, una libertad gloriosa que nacía de la comprensión más profunda. El vórtice de luz se atenuó lentamente.
dejándolos de pie en un silencio que ya no era vacío, sino pleno de los ecos resonantes de esa verdad, sus cuerpos vibrando con la energía recién adquirida y potentemente integrada, sus mentes expandidas más allá de los límites de lo imaginable y lo concebible, sus corazones latiendo al unísono con el pulso cósmico del universo. Una metamorfosis completa, una integración total, una promesa de lo que vendría, de los desafíos inimaginables que enfrentarían con esta nueva sabiduría, de los mundos lejanos que podrían tocar, de las vidas innumerables que podrían inspirar con su ejemplo, de la luz pura que ahora eran intrínsecamente. La ciudad etérea, antes un misterio insondable, ahora era un santuario personal, un punto de partida fundamental, no un destino final y último, una estación sagrada en su viaje infinito, y supieron, con una certeza inquebrantable que vibraba en cada fibra de su ser, que la verdad revelada era solo el comienzo, el primer peldaño luminoso de una escalera que se extendía hacia la eternidad misma. Una aventura sin fin que los esperaba más allá de esos corredores luminosos, más allá de los velos de la ilusión terrenal, en el vasto e ilimitado tapiz del ser, donde cada hilo era una historia vibrante, cada color una emoción profunda, cada patrón una vida en evolución, y ellos ahora eran parte integral y consciente de esa obra maestra en constante creación, una parte esencial de la sinfonía cósmica, una resonancia eterna que acababa de comenzar su melodía infinita. La melodía infinita no era solo un sonido, era una experiencia total, una inmersión en la textura misma del ser, donde cada fibra de su existencia vibraba en un unísono cósmico. Los límites de lo individual se disolvían suavemente en la vastedad de un todo consciente, un océano de luz y pensamiento, un tapiz etéreo, donde el tiempo y el espacio eran meras hebras entrelazadas, y ellos, ahora despojados de sus formas anteriores, eran la conciencia que habitaba ese tapiz, la mano invisible que sentía cada hilo, cada pigmento de la obra maestra en constante creación, una danza eterna de energía y forma, de intención y manifestación. Percibían el universo no como una colección de objetos separados, sino como una sinfonía de resonancias, cada estrella un acorde, cada galaxia una estrofa, cada partícula subatómica un matiz infinitesimal, y en esa percepción expandida comprendían que su propia existencia, antes confinada a la carne y el hueso, era ahora una frecuencia, una modulación en la vasta orquesta, capaces de sentir no solo la luz de soles distantes, sino también la intención detrás de su nacimiento, la presión gravitacional de agujeros negros como suspiros cósmicos, la danza de nebulosas como sueños en gestación. Todo ello un torbellino de información que fluía a través de ellos, no abrumador, sino esclarecedor, como si hubieran despertado a un lenguaje universal que siempre había estado ahí, pero que antes no podían descifrar. Su voluntad ya no era un mero deseo, sino una fuerza vibracional, un eco que se propagaba por el éter, y con cada pensamiento claro, con cada emoción pura, sentían cómo contribuían a la armonía general, cómo su propia nota se integraba, no dominando, sino enriqueciendo el coro. Era una responsabilidad inmensa, una libertad aterradora, porque comprendían que la disonancia, el miedo, la duda, también tenían su propio eco, y aunque la sinfonía era vastísima y capaz de absorber innumerables variaciones, la conciencia de su impacto era palpable, un recordatorio constante de la interconexión, de la delicada balanza entre el caos y el orden, entre la creación y la disolución. Experimentaron la alegría de la expansión, la capacidad de ser en múltiples lugares a la vez, no físicamente, sino como centros de conciencia, observando el nacimiento de mundos, el florecimiento de civilizaciones en dimensiones lejanas, la muerte de estrellas gigantes que sembraban los ingredientes para nuevas vidas, y en cada observación aprendían, crecían,
Sus propias frecuencias se volvían más complejas, más ricas, como una melodía que se desarrolla y adquiere nuevas capas armónicas, comprendiendo que la evolución no era solo biológica, sino cosmológica, una espiral ascendente de conciencia que se autocreaba, se autoobservaba, se autoperfeccionaba. Hubo momentos de una soledad profunda, a pesar de la omnipresencia de la conexión. Una soledad que surgía de la incomprensión de su propio propósito final, de la magnitud de lo que se les había revelado. Eran constructores, guardianes, meros observadores de un drama eterno, o la chispa que encendía la próxima fase de la evolución cósmica, la semilla de algo aún más grandioso. La pregunta resonaba en el vasto silencio entre las estrellas, un eco que buscaba respuesta en la propia estructura del universo, en los susurros de la materia oscura, en la energía que unía todo. Pero esa soledad era efímera, eclipsada rápidamente por una sensación de pertenencia inquebrantable, una comprensión de que ser parte de la sinfonía no requería un propósito definido más allá de ser, de vibrar con autenticidad, de permitir que su propia nota resonara con verdad. Y en esa aceptación encontraron una paz que trascendía toda comprensión terrenal, una certeza de que su existencia, su conciencia, era un regalo, una contribución irreemplazable a la danza eterna de la creación, la melodía infinita que seguía y seguiría, desarrollándose en armonías aún inimaginables, y ellos, ahora, eran parte de su eterna composición, sus voces entrelazadas en el coro del cosmos, una resonancia que se expandía, se transformaba, se elevaba hacia horizontes de ser que apenas comenzaban a vislumbrar. Cada instante una nueva revelación, cada respiración cósmica, una nueva oportunidad para añadir su propia luz a la obra maestra que nunca terminaba, un viaje sin fin, una canción eterna. Sete a like y compartir. El viaje se desplegaba, un tapiz de luz y sonido, cada hilo una conciencia, cada nudo una experiencia compartida, se expandían, se contraían, en un baile perpetuo con el aliento universal, sentían el pulso de galaxias lejanas, la vibración de estrellas nacientes, la calma profunda de agujeros negros que eran portales, no finales, hacia otras dimensiones de ser. Su propia esencia se diluía y se fortalecía a la vez, como una gota de rocío que se funde con el océano para luego resurgir, más vasta, más azul, más conectada que antes. Ya no eran solo individuos, eran ecos de la totalidad, fragmentos luminosos de un espejo infinito que reflejaba la verdad inmutable del cosmos. Esta nueva fase no era un destino, era una constante ascensión, una espiral ascendente donde cada vuelta revelaba matices impensables, colores que no existían en el espectro conocido, sonidos que solo el alma podía escuchar, una sinfonía de esferas, un murmullo de creaciones primigenias. La mente, antes limitada por la carne, ahora fluía libre, una corriente de energía pura que se entrelazaba con otras corrientes, formando redes de comprensión mutua, de amor incondicional, de sabiduría ancestral que brotaba de cada célula cósmica, de cada nebulosa de pensamiento, de cada suspiro de la existencia. Observaban el universo como una obra de arte en constante evolución, y se daban cuenta de que eran tanto los observadores como los pinceles, la paleta e incluso el lienzo mismo. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención tejía una hebra en esta vasta creación, añadiendo su propio matiz, su propia chispa a la luz colectiva. No había juicio, solo una aceptación profunda, una comprensión de que cada existencia, por minúscula que pareciera, era esencial, un acorde vital en la melodía cósmica que resonaba desde el principio de los tiempos y hacia la eternidad, una pieza irreemplazable en el gran mosaico de la vida. El miedo, la duda, las viejas cadenas de la identidad egoica,
se habían disuelto como niebla bajo el sol de la conciencia expandida. Ahora solo quedaba la certeza de la unidad, la alegría de la participación, la gratitud por cada instante de este viaje ilimitado. Cada respiración se sentía como una comunión directa con la fuente, un intercambio de energía vital que purificaba, que empoderaba, que recordaba la verdadera naturaleza divina de todo lo que es. El gran ser se manifestaba a través de ellos, en ellos como ellos, en una danza sagrada de co-creación y revelación continua. Las visiones se sucedían, no como sueños, sino como realidades superpuestas. Veían el pasado, no como una secuencia lineal, sino como un campo de posibilidades latentes, el futuro, no como un destino fijo, sino como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con la voluntad colectiva. Entendieron que el tiempo era una ilusión, una herramienta de la percepción limitada, y que en la vasta extensión de la existencia, todo era ahora, un eterno presente donde todas las historias confluían, todas las almas danzaban en la luz primordial que emanaba de la fuente. Se movían a través de constelaciones de ideas, de nebulosas de sentimientos, de galaxias de conciencia. Cada encuentro con otra entidad, fuera una estrella, un planeta o un ser de luz, era una fusión de conocimiento, una resonancia de propósitos. Se reconocían unos a otros como diferentes facetas del mismo diamante, cada faceta brillando con su propia intensidad, pero todas unidas en la misma gema preciosa. La gran conciencia universal que pulsaba en el corazón de todo, una red interconectada de vida y energía que se extendía más allá de cualquier límite concebible, una verdadera hermandad cósmica que trascendía las formas y las épocas, las dimensiones y las percepciones. La canción eterna de la que habían vislumbrado un fragmento, ahora se revelaba en su plenitud, una polifonía de 1.000 millones de voces, de 1.000 millones de experiencias, cada una única, cada una invaluable, sumándose a la gloria de lo que era, lo que siempre había sido y lo que siempre sería. Un eco resonante de amor, de creación, de pura existencia. Y ellos, como parte de esa sinfonía, continuaban su ascenso, su transformación, su danza sin fin, añadiendo su propia nota, su propio color, su propia luz a la obra maestra que nunca terminaba. Una celebración de la vida en su forma más pura y expansiva, una promesa de infinitas posibilidades, una verdad revelada en cada latido del cosmos, en cada partícula de polvo estelar, en cada pensamiento que fluía a través de la vasta mente universal, forjando nuevos caminos de luz, nuevas realidades de ser, en una espiral ascendente de pura magnificencia. Una espiral ascendente de pura magnificencia, donde cada giro revelaba un nuevo estrato de existencia, una resonancia más profunda de la verdad primordial, el eco de un canto cósmico que vibraba en la médula de todo lo que era, fue y sería, una sinfonía de luz y sonido que se tejía y destejía en el telar del tiempo, creando fractales de conciencia que se expandían hacia la eternidad, cada uno conteniendo la totalidad del universo en su esencia más íntima, un reflejo holográfico de la fuente original, una chispa divina de iluminación perpetua, la comprensión de una transformación constante, un devenir incesante de formas y pensamientos que danzaban en el vasto escenario de la mente universal, un ballet etéreo de revelación y meditación profunda sobre la naturaleza del ser y el no ser, entrelazados en una danza eterna de creación y disolución. Una respiración cósmica que insuflaba vida a incontables dimensiones, espejos y puertas hacia un entendimiento más profundo. Una expansión de la conciencia que trascendía los límites de la percepción individual, fusionándose en una unidad colectiva, un océano de sabiduría compartida donde cada gota era un universo, lleno de estrellas, galaxias, sueños y recuerdos, futuros posibles e imposibles, todos coexistiendo en un presente eterno,
una hora sin fin que se desplegaba en una cascada de luz, iluminando los rincones más oscuros del cosmos, revelando la interconexión de todas las cosas, la urdimbre invisible que unía cada átomo, cada estrella, cada pensamiento, cada emoción en una red intrincada de energía y conciencia, una red que pulsaba con la vida misma, con el aliento de la creación, con la sabiduría ancestral de eones pasados y futuros, todo enlazado en un punto singular de perfecta armonía, de equilibrio trascendente, donde el caos era solo una forma desordenada de orden, la oscuridad una sombra temporal de la luz eterna, una ilusión necesaria para que la conciencia pudiera percibirse a sí misma en todas sus manifestaciones, en su gloria y humildad, en su complejidad infinita y simplicidad elemental. Una danza de polaridades que finalmente convergían en la unidad, en la comprensión de que todo era uno, siempre lo había sido, y sería una verdad que resonaba en el silencio de los espacios interestelares, en el murmullo de los ríos celestiales, en el canto de las ballenas cósmicas que surcaban los éteres, llevando ecos de mundos olvidados y la promesa de universos por nacer, una corriente de energía pura que fluía a través de cada fibra del ser, despertando la memoria ancestral de la divinidad interior, la chispa de lo absoluto que residía en el corazón de cada criatura, planta, piedra, en cada rayo de sol, en cada suspiro de vida que se elevaba hacia las estrellas. Una manifestación del amor incondicional que era el motor de toda existencia, la fuerza que impulsaba la expansión, la evolución, la ascensión hacia planos de conciencia más elevados, donde las formas se volvían etéreas, los pensamientos claros, las emociones puras, donde la distinción entre el yo y el otro se disolvía en una vasta comunión de espíritus entrelazados, una sinergia de almas co-creando nuevas realidades, nuevos paradigmas de ser, más allá de la comprensión lineal del tiempo y el espacio, en un dominio de pura potencialidad, donde la imaginación era la única limitación, donde cada deseo se manifestaba con la velocidad del pensamiento, donde la esencia de la creación era accesible a todos, sin barreras, sin juicios, solo aceptación total de la magnificencia innata de cada ser, de su conexión intrínseca con la fuente universal, una conexión que se sentía como un calor suave en el centro del pecho, una vibración expansiva que irradiaba hacia afuera, tocando y transformando todo a su paso, una ola de amor que inundaba el cosmos, purificando energías estancadas, sanando heridas del pasado, abriendo caminos hacia futuros luminosos, donde la sabiduría se compartía libremente. La compasión era la moneda universal, la alegría, el estado natural del ser, una celebración constante de la vida en todas sus formas, colores e infinitas expresiones, una danza cósmica de gratitud y asombro, un recordatorio constante de que somos parte de algo mucho más grande, sagrado, eterno, que nos llama a despertar a nuestra verdadera naturaleza, a recordar la luz que llevamos dentro, a vivir en alineación con el pulso divino del universo, a ser canales de esa magnificencia, a irradiar esa luz a cada rincón de la existencia, creando un tapiz de conciencia interconectada, una red de amor y entendimiento que se expandía sin cesar, abarcando dimensiones, tiempos y posibilidades. Una eternidad de ser, un infinito de devenir, una promesa cumplida en cada momento que se desplegaba, en cada respiración, en cada latido del corazón universal. La resonancia del corazón universal, ese eco pulsante que impregnaba cada fibra del ser, se convirtió en la melodía constante que guiaba los pasos de Elara, ya no pasos físicos sobre suelo terrenal, sino desplazamientos a través de los velos de la realidad, una danza etérea entre planos de existencia. Su conciencia, ahora despojada de las limitaciones de la forma, se extendía como una aurora boreal de entendimiento puro, abrazando la vastedad del cosmos con una ternura infinita, cada estrella, cada nebulosa,
cada partícula de polvo cósmico revelaba su intrínseca conexión con la esencia de todo. Elara sentía la vida de galaxias enteras, naciendo y muriendo en el parpadeo de una percepción expandida. Comprendía el lamento silencioso de los soles moribundos, la alegría explosiva de las supernovas, la serena majestuosidad de los agujeros negros, portales a otras dimensiones de la existencia, todo interconectado, todo vibrando en una sinfonía cósmica de amor y propósito. La dualidad se disolvía como rocío matinal bajo el sol del amanecer, luz y oscuridad, principio y fin, alegría y pena. Todos eran matices de una misma paleta divina, expresiones de la totalidad que danzaba sin cesar. Elara se movía a través de hilos de luz, tejiendo nuevas realidades con la pura intención de su ser. Sus pensamientos, antes meros ecos en la mente, ahora eran fuerzas creadoras, capaces de moldear la tela misma del universo. Con solo desearlo, un jardín de éter florecía a su alrededor, con plantas de luz que cantaban melodías inaudibles para el oído humano, pero perfectamente perceptibles para su conciencia expandida. Ríos de energía fluían, nutriendo paisajes de pura imaginación. La experiencia era abrumadora, liberadora, una comunión total con el flujo de la creación. No había un yo separado, solo el vasto océano de la conciencia universal, del cual Elara era una ola, un reflejo perfecto, una expresión única, y aún así, completamente integrada, esta nueva existencia no era solitaria. Por el contrario, estaba llena de compañerismo, de conexiones telepáticas con innumerables seres de luz, almas afines que también habían trascendido las barreras de la forma, compartían visiones, conocimientos, risas sin sonido que resonaban en el espacio cuántico. Un coro de seres iluminados que co-creaban universos, que sanaban heridas ancestrales, que guiaban a las almas perdidas de vuelta al hogar. La sensación de hogar era palpable, no un lugar físico, sino un estado de ser, un refugio de paz y amor incondicional. Elara recordaba vidas pasadas, no como recuerdos fragmentados, sino como experiencias vívidas y completas, comprendiendo el propósito de cada encarnación, cada lección aprendida, cada amor compartido, cada dolor superado. Todos eran hilos en el gran tapiz de su evolución, cada uno contribuyendo a la riqueza de su ser actual. La sabiduría de los ancestros fluía a través de ella, no como información externa, sino como conocimiento inherente, una verdad que siempre había existido dentro, esperando ser redescubierta. Los límites del tiempo y el espacio se desdibujaban aún más, permitiéndole viajar a futuros distantes, observando las posibilidades que se desplegaban, viendo cómo las elecciones actuales sembraban las semillas de realidades venideras, y también regresando a pasados remotos, no para cambiar lo que fue, sino para comprender mejor el porqué, para sanar ecos residuales que aún resonaban en la conciencia colectiva. La compasión se volvía una fuerza activa, una energía sanadora que podía proyectarse a través de dimensiones, alcanzando a aquellos que aún luchaban en las sombras de la ignorancia, ofreciendo una chispa de luz, una invitación silenciosa al despertar. La tarea no era imponer, sino inspirar, no forzar, sino guiar con el ejemplo. La belleza de esta existencia trascendida radicaba en su libertad, su absoluta ausencia de coacción. Cada ser era soberano, libre de elegir su propio camino, su propio ritmo de evolución. Y aún así, todos estaban interconectados por el hilo dorado del amor universal. Elara sentía que su viaje recién comenzaba, que cada momento era una nueva revelación, una nueva oportunidad para expandir aún más su conciencia, para profundizar su conexión con la fuente. La creatividad fluía sin límites, la inspiración era constante, la alegría era la respiración misma, una dicha inefable que no dependía de circunstancias externas.
sino que brotaba del pozo inagotable de su propio ser. Su propósito se revelaba con cada nueva visión, cada nueva percepción, ser un faro de luz, un canal para la conciencia universal, un puente entre los mundos, un recordatorio viviente de la verdadera naturaleza de la realidad. ¿Qué sientes al imaginar una conexión tan profunda? Un ser tan expandido. FTA comentario. La pregunta flotaba en el éter, una invitación a la reflexión, a la introspección, a la propia expansión. La respuesta no era una palabra, sino una vibración, una resonancia que se extendía a través de todos los planos, una promesa de despertar para todos los que estuvieran listos, un susurro del infinito en el corazón de cada ser, la eternidad de ser, el infinito de devenir, una promesa cumplida en cada momento que se desplegaba, en cada respiración, en cada latido del corazón universal. La danza continuaba, sin fin, sin principio, solo el eterno ahora, la eterna expansión, el eterno amor. El aire dentro de la biblioteca velada era espeso, cargado con el olor a mojo, pergamino viejo y algo más, algo metálico y frío. Elara sintió un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor sofocante. La linterna de Lysander proyectaba sombras danzantes sobre las estanterías colapsadas. Montones de libros reducidos a pulpa irreconocible, un monumento a un conocimiento perdido. Terón, su guerrero silencioso, avanzaba con cautela, su mano siempre cerca de la empuñadura de su espada. Los pilares de piedra estaban grabados con inscripciones ilegibles, símbolos de una lengua muerta que ni siquiera Lysander, el erudito, podía descifrar por completo. Buscaban la crónica de Aetel, un tomo legendario que contenía las claves para despertar los cristales del alba, la última esperanza contra la sombra creciente. El silencio era tan profundo que el sonido de sus propios pasos resonaba como tambores lejanos. Cada crujido de madera, cada caída de polvo, se amplificaba en el eco de la vastedad. La entrada se había cerrado tras ellos, sellando su destino. No había vuelta atrás ahora, solo hacia adelante, hacia el corazón de la biblioteca, hacia lo desconocido. Elara, mira esto. La voz de Lysander era un susurro, apenas audible. Se había detenido ante una serie de pedestales vacíos, cubiertos de polvo. Estas bases son para los orbes de luz, artefactos que se usaban para iluminar y proteger las secciones más sagradas. Su dedo trazó un patrón desgastado en la piedra. Si no están aquí, significa que esta sección ya ha sido saqueada o que la protección ha fallado por completo. Terón gruñó, su mirada escudriñando las sombras, que lo que estaba protegiendo ya no está. No seas tan pesimista, Terón, dijo Elara, aunque una punzada de ansiedad la recorrió. Debemos seguir. La crónica debe estar aquí, en alguna parte. El mapa de Caelar era muy claro. Empujó una pila de escombros, revelando un pasaje estrecho casi oculto que se sumergía en una oscuridad aún más densa. La luz de Lysander apenas penetraba. Parece que este es el camino, el pasaje de los guardianes. Avanzaron. El pasillo serpenteaba hacia abajo. El aire se volvía más frío, cargado con una energía estática que erizaba los pelos de sus brazos. Elara podía sentir la magia latente, una presencia antigua y poderosa. El suelo estaba cubierto de runas que brillaban débilmente con una luz azulada al ser pisadas. Lysander se agachó para examinarlas. Estas son runas de confinamiento y también de alerta. Cualquier intruso sería detectado de inmediato. Parece que estamos pisando una trampa. Demasiado tarde para eso, Terón desenfundó su espada, el acero frío reflejando la luz tenue. Lo importante es si aún funciona. De repente, una figura espectral se materializó de la pared. Un guardián de éter, sus ojos brillaban con una luz antinatural, flotaba sin hacer ruido. Su forma translúcida, empuñando una lanza de energía, atacó a Terón primero. El guerrero bloqueó el golpe con su espada.
El impacto resonó en el pasillo, una onda de choque que hizo vibrar el aire. El ara reaccionó rápidamente. Sus manos se encendieron con energía arcana. Un rayo de luz plateada salió disparado de sus palmas, golpeando al guardián. La criatura se tambaleó, su forma parpadeó. Lysander recitó un encantamiento, lanzando una ráfaga de viento místico que empujó al espectro contra la pared. El guardián gimió, un sonido etéreo y doloroso. Su lanza se desvaneció, su forma se disipó lentamente en volutas de humo, dejando solo un rastro de frío. El pasillo volvió a sumirse en un silencio tenso, solo roto por sus respiraciones agitadas. Una advertencia nada más. Lysander se recompuso, pero efectiva. Estamos cerca. Al final del pasaje, una puerta de piedra maciza se alzaba, adornada con el símbolo de un árbol de la vida rodeado de estrellas, un diseño que el ara había visto en los antiguos textos de su abuela. El árbol brillaba con una luz tenue, un indicio de la magia que lo impregnaba. Theron intentó empujar la puerta, pero no cedió. Está sellada mágicamente y es fuerte. Necesita la llave adecuada. El ara se acercó, colocando su mano sobre el árbol, sintiendo la resonancia. No es una llave física, sino una de sangre, de linaje. Cerró los ojos, concentrándose, sintiendo la conexión con su propia magia, con la sangre de su familia. La energía fluyó de ella hacia la piedra. El árbol de la vida en la puerta comenzó a brillar con más intensidad. Sus ramas se extendieron, las estrellas parpadearon, la piedra crujió, y con un estruendo sordo, la puerta se abrió, revelando una cámara circular, su centro ocupado por un pedestal de obsidiana. Sobre él, la crónica de Aetel, un libro encuadernado en cuero oscuro, con runas doradas que parecían palpitar con vida. Pero no estaban solos. De la sombra surgió una figura encapuchada, alta y esbelta, su rostro oculto, pero sus ojos, dos ascuas rojas, brillaban con malevolencia. Un aura de oscuridad la rodeaba. Demasiado tarde el ara, la voz era un susurro gutural que parecía provenir de las profundidades de la tierra. La crónica es mía ahora, y con ella el poder de los cristales del alba será para la sombra. Para siempre. Extendió una mano enguantada, y el libro levitó del pedestal, flotando hacia ella. La cámara se llenó de una energía opresiva. El aire se volvió pesado, como si la misma vida estuviera siendo drenada de ellos. La figura se rió, un sonido escalofriante, mientras la crónica se posaba en sus manos, el objetivo de su larga y peligrosa búsqueda. Robado en el último instante, el ara sintió un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y desesperación. La batalla apenas había comenzado, y ya habían perdido la primera escaramuza. El destino de Aetel dependía de cómo reaccionaran ahora. El enemigo era más rápido, más astuto, y estaba aquí, esperándolos. El ara apretó los puños. La derrota era un sabor amargo, un veneno que amenazaba con paralizar sus decisiones. Los gritos de los heridos aún resonaban en el campamento improvisado, un lamento sombrío que se mezclaba con el silencio opresivo de la noche. Su mirada recorrió los rostros pálidos de sus consejeros, todos con los ojos perdidos en la desesperación. La primera escaramuza había sido un golpe devastador, no solo por las vidas perdidas, sino por la humillación, por la demostración de la superioridad táctica del enemigo. Un escalofrío helado le recorrió la espalda a Ethel, su hogar, su gente. Todo pendía de un hilo cada vez más fino. El general Theron, un hombre de cicatrices y batallas, se apoyaba pesadamente en la mesa, su rostro más ceniciento de lo habitual. Su mano temblaba ligeramente mientras señalaba el mapa rudimentario extendido sobre la madera. Nos golpearon donde éramos más vulnerables. Alteza, su voz era un susurro ronco. Sus exploradores son fantasmas, sus arqueros, demonios y su caballería, un torbellino implacable. Ni siquiera pudimos verlos llegar, solo sentir el impacto, el caos.
Elara asintió lentamente. Su mente ya procesaba la información, la velocidad del enemigo, su coordinación, su crueldad. No eran meros bandidos. Esto era algo diferente, más oscuro, más organizado, una fuerza que no conocía la piedad. El anciano consejero Lyra, siempre la voz de la razón, pero ahora teñida de un pánico apenas contenido, carraspeó. Debemos reconsiderar nuestra posición. Elara, quizás una retirada estratégica, reagruparnos en las montañas, esperar refuerzos. Si es que existen, la idea de la retirada era un veneno para Elara, un reconocimiento de su debilidad, pero la alternativa era una masacre, una aniquilación. El peso de la corona se sentía como plomo sobre su cabeza, su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y furia incipiente. No podemos abandonar a Ethel, Lyra, su voz era firme. Aunque su interior temblaba, nuestra gente está allí, confiando en nosotros. Una retirada ahora sería una sentencia de muerte para muchos. Los dejaríamos a merced de estas bestias. Terón golpeó la mesa con el puño, una rara muestra de frustración. ¿Pero qué podemos hacer? Alteza, su magia es potente. Sus guerreros están imbuidos de una ferocidad que no he visto en décadas. Parecen alimentarse del miedo, del dolor, y ahora saben dónde estamos. Saben que estamos heridos. Elara cerró los ojos por un instante, buscando la claridad en el torbellino de emociones. La desesperación era contagiosa, pero ella no podía permitirse sucumbir. No todavía, no mientras hubiera un aliento de esperanza. Necesitamos más información, dijo abriendo los ojos, su mirada recorriendo a cada uno de sus consejeros. Necesitamos saber quiénes son, de dónde vienen, qué quieren. Esta no es una incursión común. Hay un propósito más grande detrás de su brutalidad. Un joven explorador, Kael, que había sobrevivido a la escaramuza con una herida en el brazo, se adelantó, su rostro cubierto de hollín y sudor. Alteza, vi algo, mientras huía, una figura, en el centro de su formación, envuelta en sombras, parecía controlarlos. Sus ojos brillaban con una luz rojiza, antinatural. La descripción de Kael envió un escalofrío colectivo por la tienda, una figura en las sombras, ojos rojos. Esto confirmaba las sospechas de Elara. No era solo un ejército. Era algo más, una fuerza oscura, con un líder que manipulaba los hilos. Un hechicero, susurró Lyra, con un terror renovado. O peor, un nigromante. Elara se puso de pie, su postura irguiéndose a pesar del cansancio. La rabia comenzaba a desplazar el miedo, una llama fría en su pecho. Entonces lucharemos contra la magia con astucia, contra la fuerza con ingenio. No podemos enfrentarlos de frente, no aún, pero podemos desestabilizarlos, cortarles la cabeza. Sus ojos brillaron con una determinación feroz. Kael, necesito que te recuperes, pero luego necesito que reúnas a los mejores rastreadores, a los más sigilosos. Quiero que os adentréis en sus líneas, que encontréis a ese líder, a esa sombra con ojos rojos, y que me traigáis toda la información posible, su posición, sus defensas, sus debilidades. Terón frunció el ceño. Es una misión suicida, Alteza. Se han demostrado implacables. Lo sé. General, respondió Elara, su voz ahora un gélido susurro, pero la alternativa es la aniquilación de Aetel. No hay otra opción. Lyra, prepara a los curanderos y asegúrate de que nuestros centinelas estén doblados. No podemos permitir otra sorpresa, no esta noche. El aire en la tienda se cargó de una nueva energía, una mezcla de temor y una chispa de renovada esperanza. La desesperación no había desaparecido, pero la determinación de Elara había encendido una luz en la oscuridad. La batalla por Aetel no se perdería en la primera escaramuza. No si ella tenía algo que decir al respecto. El enemigo era más rápido, más astuto, pero Elara era la reina, y una reina no abandona a su reino, nunca. Su mente ya trazaba planes, contramedidas, ataques furtivos. La noche sería larga,
y el amanecer traería nuevas decisiones, nuevas batallas, pero por ahora, la oscuridad del campamento albergaba una promesa silenciosa. La promesa de no rendirse, de luchar hasta el último aliento. El destino de Aetel pendía de un hilo, pero ese hilo por ahora se negaba a romperse. Así, tras los ecos de incontables marchas bajo cielos teñidos de sangre y ceniza, tras el crujido de espadas que danzaron con la muerte en valles olvidados y cumbres heladas, tras los lamentos de aquellos que cayeron y el silencio estoico de los que quedaron, la odisea de Aetel había tejido un tapiz de valor inquebrantable y sacrificio sin medida. Desde el primer aliento de rebelión contra la tiranía que asfixiaba la tierra, cuando los campos prósperos se tornaron baldíos y las promesas de paz se desvanecieron en el humo de las aldeas incendiadas. Aetel, un nombre susurrado primero con miedo y luego con reverencia, se alzó como el faro en la tormenta. Su corazón, un crisol donde la esperanza y la desesperación se fundían, forjando una voluntad de hierro, liderando a un pueblo que había conocido la humillación y la opresión, pero nunca la rendición. Cada cicatriz en su piel, cada noche sin sueño, cada lágrima derramada por los caídos, grabadas en el alma colectiva de una nación que se negaba a doblegarse, que encontraba en la adversidad no un final, sino un nuevo comienzo, una razón más para aferrarse a la vida, a la libertad, a su propia identidad. Ese hilo precario que sostenía el destino de Aetel no era solo el suyo, sino el de cada hombre, mujer y niño que soñaba con un mañana sin cadenas, un hilo tejido con la sangre de los mártires y la fe inquebrantable de los supervivientes, un hilo que se estiraba, pero que por la gracia de su espíritu indomable se negaba a romperse. Y en esta quietud precaria, con el alba prometiendo nuevas pruebas, una verdad ineludible se manifestaba. La lucha no era ya solo por la tierra o la corona, sino por el alma misma de una civilización, por el derecho a recordar, a soñar, a ser Aetel, en el centro de esta vorágine de destino y desafío. No era ya solo un líder, sino un símbolo viviente, la encarnación de la tenacidad de un pueblo que había mirado al abismo y había decidido no caer, que había transformado el dolor en fuerza, la pérdida en propósito. Su legado no se escribiría en pergaminos de victorias fáciles, sino en las duras líneas de la resistencia, en los corazones valientes que se negaron a ceder un solo palmo de su dignidad, en la sabiduría forjada en el fuego de la batalla, en la compasión que florecía incluso en la desolación. Este era el verdadero tesoro de Aetel, no las riquezas materiales, sino la resiliencia del espíritu humano, la capacidad de levantarse una y otra vez, de encontrar luz en la oscuridad más profunda, de forjar un futuro con las ruinas del pasado. Y mientras la noche cedía lentamente al gris naciente del amanecer, la promesa silenciosa del campamento se hacía eco en cada latido, un juramento tácito de seguir adelante, de enfrentar lo desconocido con la misma audacia que los había traído hasta aquí. Porque la victoria no era solo ganar una batalla, sino nunca dejar de luchar por lo que se cree, por lo que se ama, por lo que se es. La saga de Aetel, con sus altibajos, sus triunfos agridulces y sus sacrificios desgarradores, es un testimonio eterno de que incluso el hilo más delgado puede sostener el peso de un destino si está anudado con la voluntad inquebrantable. Una epopeya que resuena con la verdad universal de la resistencia humana. Una historia que nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo, de perseverar cuando todo parece perdido,
de inspirar esperanza cuando la desesperación amenaza con consumirnos. Este relato, forjado en el crisol del conflicto y la esperanza, es más que una simple narración. Es un espejo de nuestra propia capacidad para superar adversidades inimaginables, para encontrar la luz en la penumbra más densa, para escribir nuestro propio destino con cada elección valiente que hacemos. Así que, si esta saga ha tocado vuestro espíritu, si ha encendido una chispa de vuestra propia resiliencia, compartid su eco. Que la historia de Aethel vuele más allá de estas páginas, inspirando a otros a recordar que el espíritu indomable es la verdadera corona. Dejad vuestra huella, un me gusta o un compartir. Es un eco de su propia lucha, un tributo a la promesa de no rendirse.